Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Javier por la invitación. Comentaba Enrique que era un reto hablar después de Jürgen. Lo que es un reto es, en un ambiente tan molón como este, hablar de un banco. Eso sí que es un reto de verdad. Yo lo que voy a presentar hoy es cómo está haciendo la transformación de Ibercaja. Ibercaja es el séptimo, como van desapareciendo los bancos, ya somos, me parece que el séptimo banco. Y es una entidad de 140 años. Para que os hagáis una idea, nacimos el mismo año que Graham Bell hizo la primera llamada por teléfono. O sea, imaginad todo lo que ha ido pasando durante todo este tiempo, ¿no? Y ahora lo veremos, estamos en un contexto en el entorno bancario que otra vez nos obliga a transformarnos o a volvernos a redescubrir. Y como decimos nosotros con los fondos de inversión, que rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura, pues cambios o transformaciones pasadas no garantizan que vayamos a ser exitosos en los próximos cambios. ¿Vale? Entonces vamos a ver primero un poco el contexto. Bueno, yo soy Víctor, llevo 10 años en Ibercaja, 8 años estuve en la gestión de proyectos más tradicionales en el departamento de organización. Llevé parte importante de la integración con Caja 3 y ya cuando fue un proyecto tan chulo que cuando acabó ya me sentí vacío y necesitaba un cambio. Me pasé al mundo de la innovación y de la experiencia de cliente. Era una unidad muy chiquitita que colgaba del consejero y hace unos meses desapareció esa unidad y nos integramos en dirección de marketing, ¿vale? Y ahora desde hace una semana pues llevo la parte de estrategia digital e innovación. Entonces, ¿en qué contexto nos movemos? Sí que es cierto que están cambiando casi todos los sectores, pero es que el sector de la banca está cambiando mucho más. Por una parte, los clientes, por lo que se dice siempre que son mucho más digitales, más exigentes, sobre todo con los bancos, más sociales, les gusta más decir, nos gusta decir más las opiniones, sobre todo si son negativas, compartimos todos, cada vez estamos más informados, aunque a veces estamos peor informados, pero sí que es verdad que tenemos mucha más información. Pero sí que es cierto que el cambio de consumidor está cambiando de forma radical. También la parte de la tecnología es muy curioso, no la ha parado la crisis ni la va a parar nadie, sigue evolucionando, y lo que es muy curioso es que se ha democratizado de una forma muy interesante, tanto desde el punto de vista del particular, que hace 15 años te gustaría tener las herramientas que tenías en el trabajo para jugar a videojuegos, por ejemplo, en casa, y ahora estamos en una situación que te gustaría tener las herramientas y el software que tienes en casa, te gustaría llevarlo al trabajo, ¿no? Y es peor. Y también se ha democratizado desde el punto de vista que cada vez es más accesible y más barato para las empresas. Que por eso tachado, no es un fallo, sino que en el título está tachado digital, porque me gustó, le escuché a Javier que dijo en una ponencia que hay que huir del lado oscuro de la transformación digital, que yo creo que es la palabra digital, porque da mucho más de transformación, porque se ha democratizado mucho. Luego en la sociedad, bueno, que deciros, que vivimos en un mundo totalmente de alta incertidumbre, y además en la reputación que tenemos los bancos. El año pasado fue la primera vez que ya no estamos los últimos. Bueno, les hemos ganado siempre a las tabacaleras, y el año pasado fue la primera vez que ganamos, creo que a las telcos. Estamos ahí poquito a poco. La próxima son las eléctricas, esa es nuestro tope. Y luego, esto puede ser en todos los sectores, pero luego en el sector financiero hay tres temas muy interesantes. Está el tema de la situación financiera actual, que aparte de que nos está costando salir de la crisis, estamos en un entorno de tipo cero. Al tema regulatorio nos están quitando un montón de fuentes de ingresos tradicionales. Hay sentencias ya en contra de muchas comisiones. Luego nuevos players pues, están haciendo, digamos que las comisiones tradicionales pues están desapareciendo y en poquito tiempo van a desaparecer las tarjetas, los TPVs, las comisiones por transferencias. Entonces todo esto hace que se nos obliga a transformarnos. El tema de la regulación, para haceros una idea, en el sector se estima que un 60% de nuestros recursos están destinados a cumplir las normativas, que está muy bien porque es cierto que ha habido malas prácticas en el pasado y está muy bien que se proteja cada vez más al inversor, pero ya es un 60% lo que tenemos destinado ahí. Y luego tenemos muy interesante lo que está pasando en el sector, digamos la competencia. Por un lado, ya el sector español ya es el segundo más concentrado de toda Europa, después de Irlanda, y luego encima entran los nuevos players, pues ya sabéis que las telcos ya están abriendo bancos, Orange abre aquí en España el año que viene, Telefónica ha abierto un banco en Alemania, los neobancos, las fintech, bueno, pues todo el mundo está haciendo servicios financieros, o las gafas todas, algunas siendo banco, otros no, pero sí que es cierto que está habiendo una competencia bestial. Y con todo esto, decimos que estamos en un entorno de transformación donde hay muchos retos y oportunidades y tenemos básicamente dos objetivos, eso es lo que queremos conseguir en este proceso de transformación, que es tan importante uno como otro. El primero, pues ser capaces de diferenciarnos. Ahora nos hemos quedado, antes éramos un banco mediano, ahora somos un banco pequeño. Pues tenemos que hacer algo diferente para ser distinto a la competencia. Y el segundo, que es la capacidad de adaptación. Vivimos en un entorno con tanta incertidumbre que va a ser muy difícil, o cada vez yo creo que es menos importante tener la visión a largo plazo, está bien saber hacia dónde vas,
pero al final lo más importante de todo, y es la agilidad que estamos hablando hoy, es que sea cual sea el futuro, el entorno, el contexto en el que te muevas, pues tener la capacidad de adaptarte rápidamente y tener éxito sea el futuro que sea. El primer símbolo, nosotros empezamos a finales de 2014, fue cuando el consejero delegado comentó, bueno, después de haber sobrevivido estos años, de haber tenido mucho foco en el sector, de pasar los test de estrés, de pasar las integraciones, pues ya es momento de mirar al futuro con más ilusión. Entonces fue cuando a finales de 2014 ya empezamos distintos proyectos que ya tenían como objetivo pues, mirar hacia el futuro. Y hace un año y medio firmamos una alianza con Microsoft que tuvo como el primer símbolo el lanzamiento de la app de banca móvil el 20 de septiembre del 2016. ¿Qué hemos conseguido en un año? Pues los dos objetivos, digamos que es el primer símbolo. Hemos lanzado también el wallet, hemos lanzado distintas aplicaciones internas y externas. Lo conseguimos en 5 meses y medio, desde que empezamos el primer día la sesión de Design Thinking hasta que lo lanzamos al mercado, que hemos estado en eventos, han hablado fintechs, han hablado, por ejemplo, Telefónica cuando lo abrió en Alemania, que son bancos mucho más sencillos que el nuestro, porque ya sabéis que están focalizados en cuentas y tarjetas, y presumían de haberlo conseguido en 6 meses, en 9 meses, y la verdad es que para ser una entidad de 140 años, haberlo conseguido en 5 meses, pues no está nada mal. Y esto nos ha servido para poquito a poco ir haciendo nueva estructura de microservicios y ir mejorando procesos. Y lo que es muy interesante, los resultados que hemos conseguido. Hemos conseguido en solo 12 meses, en un año, incrementar el 60% de los usuarios, que además usan más la aplicación, han pasado a tener un 50% más de transacciones. Éramos en aquel momento la segunda aplicación peor valorada en el market. Ya estamos en cuarto lugar, si contamos los cientos de opiniones que hay desde el 1 de enero del 2017. Y si va todo bien y seguimos la misma evolución, yo creo que a final de año estaremos la primera o la segunda. Y luego, muy importante, porque claro, esto al final lo haces para conseguir unos resultados de negocio. Nosotros decimos en banca que lo que no es cash es cachondeo. Pues eso, ¿no? ¿Y qué hemos conseguido? Pues ganar mucha eficiencia, sobre todo migrando, ya lo sabéis, transacciones de oficina en nuestro caso, a banca móvil, ya a banca web. Por ejemplo, en transferencias hemos incrementado un 20%, ya estamos en un 75% lo que se hace en online, y que la gente pues opere más financiación, más préstamos al consumo, más valores, etcétera. ¿Cómo lo hemos conseguido? Uy, se ve regular, bueno, da igual. En otros, las 3 palancas que nos han funcionado más, porque sí que es verdad que la tecnología es importante, pero no lo veo, como os he dicho antes, es muy accesible. Además, la tecnología más compleja, por ejemplo, inteligencia artificial, en Ibercaja Pay queríamos hacer un símbolo así más innovador, hicimos un chatbot y lo hicimos en 2 meses y pico. Es cierto que una vez lanzado en el mercado lo tienes que mejorar, pero al final la tecnología cada vez es más accesible. Entonces, las 3 partes, o en mi opinión, los 3 pilares que más nos están ayudando, es el tema de nuevas formas de trabajo, la importancia de la colaboración y el aprendizaje continuo con el cliente, que nos está ayudando tanto a conseguir la agilidad como tanto a conseguir buenos resultados. La parte de nuevas formas de trabajo, hace 15, 20 años, sí que es cierto que la complejidad técnica que tenían estos procesos de transformación, estos proyectos, eran bastante elevada. Pero ahora, con lo que ha avanzado la tecnología, en casi todos los sectores, incluido la banca, la tecnología es cada vez más accesible, y donde está de verdad, sobre todo en empresas grandes, la complejidad es en la complejidad organizativa. Y es ahí donde quisimos poner el foco. Ya hace 2 años, antes de que llegase la parte tecnológica, queríamos disminuir esa complejidad corporativa. Complejidad corporativa que se puede ver a niveles altos o en toda la organización, que la gente no está alineada con la estrategia, pero también en la gestión de equipos o en la gestión de personas. Porque nosotros sí que es verdad, somos una entidad muy cercana, o sea, eso se nos puede ver en las oficinas con los clientes, pero también dentro vivimos nuestras relaciones de forma tan cercana que es cierto que nos llevamos muy bien, pero también cuando surge un conflicto, pues también es un conflicto bastante interesante. Entonces, esas cosas al final son las que nos hacían perder agilidad. Pero claro, ¿qué es la complejidad organizativa? Porque es muy abstracto. Entonces, lo que hicimos hace un par de años, 2 años y medio, fue intentar identificar en Ibercaja cuáles eran nuestros principales retos que teníamos que hacer frente para conseguir disminuir esta complejidad, porque pensábamos que si éramos capaces de mitigar estos retos, íbamos a ser capaces de vencerlo. En nuestro caso, que en otras empresas pueden ser otras, eran 7 retos. La primera, el tema de alineamiento de objetivos, asegurar que todo el mundo en un proyecto, pues lo típico, ¿no?, que decimos siempre, que uno está pensando un triángulo, un cuadrado, un círculo, pues asegurar que todos estamos pensando lo mismo. Tener un entorno más colaborador y participativo, ser más eficientes en el lanzamiento de nuevas ideas, el time to market,
mayor orientación al cliente, tener menos reuniones más productivas y eficientes. Como veis, algún caso era muy clara. O sea, seguro que os suena de tener un montón de reuniones y hablar lo mismo en una reunión tras otra. Esto se llama el día de la marmeeting, que tienes una reunión, al día siguiente otra vez lo mismo. Entonces nosotros esto lo teníamos mucho y queríamos evitarlo, y también hicimos una metodología para ello. Aprender más de éxitos y de fracasos y tomar decisiones de una forma ágil. Una vez que teníamos claro cuáles eran nuestros retos, lo que hicimos fue contactamos con una persona que es muy experta, una freelance, en Zaragoza, Teresa Oliver, en varias metodologías de trabajo, y le dijimos, mira, estos son nuestros retos, nosotros somos muy echados para adelante, aunque nos ayudes una vez, luego nosotros ya vamos a hacerlo de forma sostenible, lo vamos a hacer nosotros, pero al final lo que queríamos era justo esto, poniendo mucho foco en los problemas, porque pensamos que el foco es de verdad identificar pains que tenga la gente y que lo podamos resolver, ver cuál era la mejor forma de trabajo, pensábamos nosotros que nos podía ayudar. No me voy a meter porque me encanta este tema, si empiezo a decir una tras de otra se me van 2 horas. Pero las que podría destacar, bueno, Design Thinking, me imagino que lo conoceréis todos, pero al final es muy importante poner el foco en el problema, en empatizar mucho con los clientes o con los empleados, antes de implantar o aplicar cualquier cosa. Nosotros decimos siempre que más vale una solución regularcilla para un problema perfectamente diagnosticado que no la mejor solución del mundo, que tiene una interfaz que te mueres, que es súper eficiente tecnológicamente, y luego no la utiliza ni Dios porque no está resolviendo ningún problema. Entonces, Design Thinking es eso, ¿no? A través de equipos multidisciplinares. Lean Startup, que aquí en vez de partir de un reto, ya se parte de una idea, y a través de prototipos, lo que se hace, pues por ejemplo, si antes que hacíamos para validar un producto, pues lo sacábamos quizás, imaginándose, por ejemplo, 1500 horas de desarrollo, lo lanzábamos tardábamos 1 año y medio en lanzarlo, y quizás luego te dabas cuenta 1 año y medio después, bueno, podías tener suerte y triunfar, o podía ser que tu idea no le importaba a nadie. O sea, tu producto quizás lo contrataban 30 40 personas, como hemos tenido casos de verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Ya hemos utilizado prototipos, que por ejemplo puede ser un email que no te cuesta nada, y mides cuánta gente está pinchando a me interesa, y eso sí que es una métrica muy buena, sin haber hecho ningún desarrollo. Eso es un ejemplo, hay muchos, de ver cómo, si de verdad tu idea va a ser buena o no. Luego el tema de vigilancia del entorno, pues asegurarnos que todos nuestros retos estamos en el radar, viendo todo bien, la competencia, fintech, startups, etcétera. Luego Scrum no voy a hablar, sería en Scrum sobre todo, aquí cosas que nos han funcionado y que no. En Scrum yo creo que es bastante sencillo lo que es hacer Scrum en proyectos concretos. Nosotros entre los proyectos, pues en la app de banca móvil, en el wallet, en portal comercial para nuestros gestores, todo eso están funcionando muy bien, y estoy bastante satisfecho de cómo está funcionando. Pero ahí tenemos 2 retos. En proyectos que impactan mucho, no en entorno web, sino que son más de nuestro core bancario. Ahí, como es por la herencia tecnológica que tenemos, nos está costando mucho. Y luego escalar Scrum lo veo muy complicado. Hemos intentado hacer cosas, pero es un proyecto complejo. Me lo han comentado esta mañana los 2 compañeros, y lo veo un reto que queremos, que ha sido un hito muy relevante, que este próximo plan estratégico, empezamos en 2018, hay una línea que eso para Ibercaja es revolucionario. O sea, tener una línea en el plan estratégico que ponga foco en cómo escalar estas nuevas formas de trabajo está muy bien. Luego, retrospectivas, de asegurarnos que aprendemos cuando acabamos un proyecto. Inception, que es lo contrario, es antes de empezar un proyecto, asegurarnos que todos estamos alineados. Reuniones ágiles, toma de decisiones ágiles. Y Kanban, que esta probablemente es la que más ha triunfado y la más visible. En Kanban es muy sencillo, o sea, básicamente es centrarte en empezar a terminar y dejar de empezar, o sea, es decir, poner foco en poquitas cosas, pero hacerlas muy bien, muy rápido. Y se ha desplegado súper bien. Lo que nos ha funcionado muy bien en todo son 2 cosas. Una, utilizar siempre sistemas de implantación de las metodologías pull, no push. ¿Esto qué significa? Que cuando hemos intentado, hacer formación por ejemplo, Scrum y Kanban a gente que no nos lo había pedido, por ejemplo, yo hice la formación a unas 200 personas de IT, y claro, salen súper enchufados esos 2 o 3 días, pero luego no les cambia nada al día siguiente. Entonces, claro, eso es como el champán, se va desinflando poco a poco, deshinchando, y al final pues vuelven al día a día y ya está. Lo que nos ha funcionado muy bien, que ya hay un 30% de gente haciendo Kanban en servicios centrales,
es que ellos mismos, nosotros tuvimos la suerte, cuando estábamos en esta unidad chiquitita que os decía, estábamos al lado del servicio médico, claro, como la media de edad de Ibercaja es bastante alta, pues la gente va bastante al médico y pasando las revisiones. Entonces hicimos ahí el primer Kanban, que es donde estábamos nosotros. Entonces la gente se le llama la atención, pues ver posits, y nos preguntaban, bien que teníamos buenos resultados, y la gente lo iba pidiendo. O sea, jamás hemos implantado un Kanban a gente que no nos lo ha pedido. Yo les decía siempre lo mismo, cuando acabábamos la sesión, al día siguiente ya empezábamos con Kanban, iba con ellos, y les decía, si dentro de un mes nos ha funcionado, bueno, hacemos una retrospectiva, pero si al mes y medio nos ha funcionado, lo quitamos y ya está. Y nadie jamás lo ha quitado, se le está funcionando. Además, hemos tenido símbolos bastante buenos, por ejemplo, en el servicio de atención al cliente, que fueron capaces de reducir Kanban, que Kanban era un Kanban de 1 metro cuadrado, o sea, era súper pequeño. Fuimos capaces de reducir casi por la mitad el plazo de contestación, que está muy bien. Esto es lo que es metodología, nuevas formas de trabajo. Luego, lo segundo importante es la importancia de la colaboración. Claro, si estás en un proceso de transformación, o sea, Ibercaja tiene fortalezas. O sea, nosotros en calidad de servicio estamos muy bien situados siempre, en productos de fondos de inversión y planes de pensiones también, en lo que os decía, la cercanía, donde estamos, en las 7 provincias donde somos líderes, tenemos una cuota mayor que cualquier otra entidad en cualquier otra provincia. O sea, que tenemos mucho foco en provincias y además una expansión en Madrid ya con mi terreno interesante. O sea, tenemos fortalezas, pero claro, si estamos transformándonos es porque también tenemos retos, porque en banca no se puede decir debilidades. Tenemos retos, ¿no? Y tenemos que aprovechar la oportunidad de la economía digital. Y si queremos aprovechar esto, es imposible hacerlo solo con el talento interno, o sea, es imposible. Y aparte, en un entorno con tanta incertidumbre, es imposible que a todos los retos, o sea, no, estadísticamente es imposible que todos los retos que vayas encontrándote por el camino tengas el talento interno necesario para hacerle frente. O sea, eso no puede ser. Que esto, que parece bastante obvio, a veces nos cuesta internamente, pues, decirlo abiertamente. Entonces nosotros pensamos que teníamos que conseguir, o tenemos, porque estamos en el camino, de conseguir relaciones simbióticas, como hace el rinoceronte con el pequeño pajarillo, de alianzas, de que los dos, no que sea un cliente proveedor, sino que buscar alianzas que además con uno grandes, porque asumimos que uno grande, Ibercaja va a ser algo muy pequeñito, o sea, tenemos que buscar alianzas que los dos salgamos ganando. Y hemos visto 3 tipos de alianzas que nos están funcionando muy bien. La primera alianza, que es lo que llamamos más alianzas estratégicas, que con Microsoft en la parte tecnológica, con Isobar, no sé si lo conoceréis, es una agencia UX en la parte de diseño. Ahora, dentro de unos meses, no lo puedo adelantar, pero vamos a firmar una alianza que va a ser lo que os queda para haceros clientes de Ibercaja. Va a ser rompedora. Entonces, estos son temas que al final, claro, nosotros le dijimos a Microsoft, nosotros en Microsoft jamás vamos a pagar, o sea, las licencias, lo que ganes con nosotros va a ser el 0,1% de lo que ganes en licencias con otros bancos, ¿no? Entonces, lo que buscamos es ver qué cosas, aparte del dinero, por supuesto, le hacen a ese gran player querer estar con Ibercaja. Y en el caso de Microsoft era claro, ellos se les había escapado el tren de liderar la transformación digital de ningún banco, entonces vieron que ahí había una oportunidad de poderlo contar. Si va todo bien, el año que viene nos vamos a Las Vegas a contar el caso de Ibercaja. Otra que nos está funcionando muy bien es todo lo que tiene que ver la colaboración con pymes, startups o freelance. Por ejemplo, BitBrain, que es en el ámbito de la neurociencia, neurotecnología, que ahora lo veremos, Torres Burriel en el ámbito del testing, Teresa Oliver, que os comentaba antes, en el ámbito de una forma de trabajo, o Cintia en el diseño. Estas personas tienen 2 cosas en común. La primera, que son todas referente nacional o incluso internacional, como es el caso de BitBrain, que ha recibido muchos premios a nivel internacional, o Torres Burriel. Y luego también tiene algo en común, que no me malinterpretéis, no penséis que somos mañicos con la boina rosca, pero sí que es verdad que todos son de Zaragoza. Toda esta gente es de Zaragoza. También colaboramos con gente que no son de Zaragoza, ¿eh? Pero sí que es cierto que esta gente, claro, lo que buscamos de ellos es gente que viva el proyecto como si fuera suyo. O sea, esta gente, para trabajar para Ibercaja y en proyectos tan motivadores como estos, pues la verdad que lo viven como la flexibilidad que te le dan, no te la da el talento interno. Y luego, para que veáis que no somos cerrados, somos mañicos, esta es la última alianza, que también unas alianzas muy importantes son las que estamos viendo con las fintech. Las fintech, que ya sabéis que son entidades, o sea, no tienen licencia bancaria, pero hacen servicios bancarios, por ejemplo, Fintonic, eso sería un caso, hay de muchos tipos. O sea, sea lo que sea, lo que haga un banco, hay una fintech ahora mismo que te lo resuelve. Que es curioso, sin tener licencia bancaria.
Entonces, nosotros firmamos hace ya un año una alianza con Meniga, que es una fintech islandesa, y al final lo que estamos viendo en las últimas versiones de la app, lo que estamos integrando son nuevas funcionalidades para que la gente pueda gestionar mejor sus finanzas personales. Y por último, como vídeo ahora. Por último, es el aprendizaje continuo con el cliente, que esta ha sido una de las palancas mayores para ganar agilidad, porque lo que dice el cliente, hemos visto que si está bien diseñado un proceso de testing, lo que dice el cliente no lo discute nadie, que antes lo discutíamos todo el mundo, y además para conseguir buenos resultados. Además lo hemos trabajado desde distintos puntos de vista. El primer objetivo que teníamos cuando empezamos la app, luego el wallet y cada uno de los dos activos digitales, fue intentar asegurar que para nuestros clientes o nuestros empleados era una herramienta para ellos, la aplicación fuese relevante para ellos, para su vida, bueno, al menos para su vida en el sector, en el ámbito financiero. Entonces queríamos asegurarnos que las funcionalidades que tengan todas estas aplicaciones sean de utilidad para ellos. Además, en el ámbito digital es importante, porque claro, funcionalidades puedes tener un montón, entre las que saca la competencia, las que te pueden ocurrir, las que tengas ya. Y el foco de la agilidad, como sabéis, es la priorización. Entonces es muy importante priorizar. Y para hacerlo, lo que hicimos, por un lado, hemos trabajado mucho y trabajamos en Design Thinking y Serving Design, de parte más cualitativa. Pero bueno, ya lo conocéis mejor, lo que nos ha funcionado muy bien es el estudio MaxDiff, que no sé si lo conocéis, pero que os recomiendo que lo utilicéis, que es cuando tienes el reto de ordenar muchas cosas, o por ejemplo funcionalidades, pero pueden ser otras cosas, características de productos, ver lo que sea más relevante para tus clientes. Es un estudio que es bastante complejo desde un punto de vista estadístico, pero que para el usuario, para el cliente, es básicamente una encuesta un poquito especial, que cuando tienes un número importante de contestaciones, en nuestro caso 1000 y pico, puedes ordenar de la primera hasta la 60, que nosotros teníamos 60 funcionalidades, y ves cuál es la más importante para el cliente y además qué diferencias hay entre la primera, la segunda y la tercera, así. Y sacas, por la teoría de la larga cola, que quien no la conozca no tiene nada que ver con el negro de WhatsApp, eso es otra cosa. Sacas, por ejemplo, que solo con desarrollar las primeras 6 funcionalidades, pues eres capaz de entregar un 25% del valor al cliente, que eso está muy bien. Y en cambio, para conseguir el último 25% de valor, tendríamos que haber desarrollado 35 funcionalidades. Entonces, claro, priorizar esto, que las que están marcadas un poquito diferente eran las que había decidido negocio. En aquel momento yo no estaba en negocio, a ver, si no, no lo sacaría. Eran las que había decidido desarrollar, que como veis estaban muy desalineadas con lo que nuestros usuarios decían. Una vez que ya nos aseguramos que los activos son relevantes para los usuarios, lo siguiente que hacemos es diseñar muy bien, de forma muy estricta, los testing con los clientes. Empezamos por ver que el menú está bien diseñado a través del tree-test. Luego hacemos todos los meses, test en laboratorio, que cogemos a los perfiles de usuario que según sean las pruebas, pues queremos sacar información de ellos, haciéndoles que hagan distintas operatorias y vamos aprendiendo. Esto está muy bien, porque claro, si tú estás intentando o piensas que una cosa no está bien diseñada, no es lo mismo que te han dicho los clientes que sea una opinión tuya. Luego quisimos dar un paso más allá, y claro, porque el laboratorio al final, la gente que vaya es un poco friki. O sea, es decir, hay un sesgo ahí, porque llamamos siempre a gente desconocida, y si te llama un desconocido y te dice que quieres ir a hacer un testing aquí y va, es porque hay un sesgo ya de que es digital o que le molan estas cosas, que está bien porque de eso son los que aprendes, pero queríamos ir un paso más allá e hicimos lo que llamamos el User Journey, que antes de sacar cualquier versión que sea relevante, tenemos una comunidad de testers en Madrid, Barcelona y Zaragoza, que lo que hacen es que utilizan la aplicación en su contexto de su día a día y nos dan feedback todos los días. Y por último, también vimos, y era la forma de también llevar a la gente de IT y la gente de negocio y distintos ámbitos a hacer los tests, es que nosotros mismos hacemos los tests en la oficina para acoger a gente que sea menos digital. Pues vamos a las oficinas y le decimos a la gente si quiere hacer un test y lo hace con nosotros. Así podemos llevar al jefe de tecnología, lo hace, y si ve que les cuesta mucho configurar la primera pantalla de la app, pues al día siguiente en el sprint planning no le tienes que convencer de nada, porque él mismo ha visto que de 10 clientes solo ha habido 2 que han sabido hacerlo. Y luego, aún quisimos dar un paso más, que era, claro, porque todo esto es muy racional, pero colaboramos mucho con una persona que ha estudiado neurociencia y neurotecnología, que nos dijo, si que de verdad queréis triunfar,
no os tenéis que centrar tanto en lo racional, que eso está muy bien, sino que también os tenéis que centrar en lo emocional. ¿Y por qué? Porque va a hacer una rápida investigación de mercado. A ver, ¿cuántos de vosotros os acordáis perfectamente de la fórmula de la raíz cuadrada? Nada. Hay dos. Hay dos padres de niños de la ESO por ahí. Uno más. Vale. ¿Y cuántos de vosotros acordáis de vuestro primer beso de amor? Solo muy pocos, claro. Bueno, habría que quitar los que no lo han tenido, pero bueno. Entonces, claro, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué os acordáis de ese momento y no del otro, que además os lo han explicado más veces? Pues porque hay una emoción detrás. Y la neurociencia nos ha explicado que el cerebro humano está preparado de forma natural para almacenar emociones, no para almacenar datos ni información. Entonces, la emoción está relacionada con el recuerdo y el recuerdo está relacionada con la recomendación. Y la recomendación es justo lo que queremos conseguir en nuestras marcas. Entonces, por eso tenemos que conseguir que nosotros lo que queríamos en este caso es que nuestra aplicación de banca móvil consiguiera las emociones o generara las emociones que nosotros queríamos en los usuarios. Y aquí no tengo mucho tiempo, pero dos anécdotas. Está muy bien. Hay que tener cuidado también por el aprendizaje negativo. Estos test, claro, te elevan el coste respecto a los otros que son muy baratos, entonces hay que saberlos utilizarlo muy bien. Por ejemplo, sirven muy bien para elegir qué imágenes poner o no, el impacto que tiene poner a un niño, el impacto que tiene poner a una persona con un roto en el pantalón, que no es ni bueno ni malo, sino según lo que quieras conseguir. Por ejemplo, el niño, sobre todo las mujeres, les activa mucho emocionalmente y en la app de banca móvil no es bueno entrar tan activo, al menos para lo que queríamos transmitir en Ibercaja. Y luego también, a través del eye tracking y los sensores de estrés, también te viene muy bien para ver la usabilidad que tiene tu aplicación, si les está estresando algún tipo de funcionalidad. Además, esto está muy bien porque luego cuando les preguntas en la encuesta, quizás dicen que les ha gustado mucho porque la gente que va a los test ya les gusta Ibercaja porque si está muy cabreado no va. Pero pueden decir que les ha gustado mucho, pero luego tú con los datos que ves, en realidad no les ha gustado. Entonces está muy bien para aprender y mejorar. Lecciones aprendidas, solo 3 y así y acabo ya, Javier, 10 segundos. Lo que nos ha servido de verdad para conseguir la agilidad y conseguir buenos resultados básicamente son 3. Muy importante, tecnología y procesos, eso es importante, pero la palanca que de verdad nos va a ayudar a Ibercaja, yo creo que todas las transformaciones, es en el foco en las personas y cómo estas interactúan. La segunda, llevar al cliente a tu empresa, eso es fundamental, porque eso pasas de las opiniones a los hechos y eso la gente no lo va a discutir nunca. Y el tercero, que es vital, o sea, es muy egocéntrico pensar que tienes el talento interno necesario para transformarte. Ya está. Muchas gracias. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. ¿Cuál fue el cambio más significativo en la gestión de la reunión? En lo que es en sí los proyectos, en el marco de los proyectos, lo que es en Scrum, que sean tan cortas las reuniones de 15 minutos, y en Kanban igual. Por ejemplo, en Kanban ha habido anécdotas de gente. Antes, ¿cómo funcionaban? Había equipos bastante grandes, de 12, 13 personas, que todas tenían una planificación semanal, la tenían casi todas. Pero tenían planificación semanal de 3, 4 horas para ver lo que iba a pasar esa semana. Entonces, lo que hicimos con la reunión, que ya sabes que hay una por la mañana de un cuarto de hora, la reunión semanal la tienen de 3/4 de hora y por la mañana solo tienen 15 minutos, obligatorio de pie. E incluso equipos que me decían que era imposible porque eran 10 o 12 personas, pues solo con ese espacio de un cuarto de hora fue suficiente para hacerlo. Entonces, eso fue en la gente que ya está utilizando Kanban y Scrum, en los proyectos y en los equipos, ahí hemos conseguido una mejora muy buena. Luego, por otro lado, igual que el compañero Enrique comentaba antes, también hemos hecho metodologías, pues lo típico, de cosas muy obvias que cumplen las reuniones, pero que nadie hacemos, de ir con los objetivos preparados, de anticipar esto, les hacíamos una pregunta si de verdad es obligatorio tener esas reuniones, se puede resolver de otra forma. Pero eso que es más masivo, que lo dejamos más a la decisión de la gente, eso ha funcionado, se ha visto mejora, pero ha funcionado peor. Lo que ha funcionado mejor es aquellos que les impactas de verdad en el día a día, que tienen reguladas las reuniones y no lo dejas tan libre como lo otro. Hemos ido estas dos líneas.